Primero les pido una disculpa porque el otro video se cortó y se cortó porque estaba programado para que solamente durara 40 minutos, de manera que al minuto 40 se cortase. Yo preví, porque veo el reloj que marca la videocámara, pero me pasé unos segundos y se cortó. Les pido una disculpa que se cortó, está programado. En realidad trata de ser una ayuda para que yo me ciña al tiempo señalado y pueda solamente hablarles, predicarles el tiempo marcado. Una disculpa otra vez. Pasamos a la segunda meditación. En este caso ahora tengo la Sagrada Escritura que nos va a servir de compañía. Y yo quisiera en este momento, ya que hemos tenido la primera meditación sobre el punto de partida, que debe ser el punto de partida para cualquier acción o también meditación, que es el hecho de nuestra conciencia de que somos iglesia. Y he querido recordar esto porque justamente cuando Dios da el don del Espíritu Santo, también da un mandato. Y quiero ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, versículo 16 al 20, que dice así: Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, lo adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre que leamos las Escrituras, como en este caso, ayuda mucho primero entender el contexto del pasaje y después aplicar lo que hemos entendido del pasaje a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte. Vamos a volver a recordar el texto y vamos parte por parte reflexionando. Dice: Los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Fíjense qué detalle que dice que los 11 discípulos. Porque uno podría preguntarse, ¿qué no eran 12 los discípulos de Jesús, los apóstoles llamados? Y es verdad, eran 12, pero uno le había traicionado. Y el hecho de que en este caso Mateo subraye 11 es que está evidenciando que falta uno de los llamados. Y dice que marchan a Galilea. Galilea está en la zona norte de Tierra Santa. Jerusalén está en la zona sur de Tierra Santa. Arriba está Galilea, en medio está Samaria y en el sur está Judea. Y la ciudad principal de Judea es Jerusalén. Entonces, ¿dónde habían pasado todos los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús? En Jerusalén, que es en el sur. Entonces dice que del sur de Jerusalén, marchan hacia Galilea, es decir, hacia el norte. Y dice que van al monte que Jesús les había indicado. Siempre que en el Nuevo Testamento, especialmente refiriéndose a Jesús, hable de un monte, está haciendo una referencia casi siempre implícita a que Jesús va a enseñar algo, porque la manera habitual de ponerse en un lugar destacado para ser de todos visto y de todos escuchados, pues en aquel entonces era un monte, una elevación natural. Jesús entonces les iba a enseñar algo. Y fíjense, a continuación, versículo 17 dice que cuando lo ven, apenas lo ven, lo adoran. Pero a renglón seguido dice, algunos sin embargo dudaron. Aquí sucede algo contrastante. De estos 11 que van, unos inmediatamente le adoran y otros siguen dudando. Como si este Jesús no hubiera tenido ya con ellos suficientes encuentros, suficientes palabras intercambiadas, como para ese momento seguir dudando. Y esto también ya tiene algo que ver con nuestra vida, porque cuántas veces Dios nos ha reflejado, nos ha demostrado
en nuestra propia existencia qué es Dios. Y nosotros todavía, a pesar de que Dios nos demuestra una y otra vez que es Dios, seguimos dudando. Dudamos. Tal vez no dudamos del todo. Tal vez dudamos un poquito, un 1%, un 0,5%, un 0,1%, pero no es 100. El Evangelio continúa. Ve que ellos dudan, algunos dudan, ¿y quién es el que toma la iniciativa para ayudarles a vencer estas dudas? Jesús. Dice en el versículo 18, estamos en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18 del capítulo 28, dice, Jesús se les acerca. Qué impresionante que esto no solamente pasa con los discípulos. ¿Cuántas veces es Jesús el que una y otra vez es el que se nos acerca para ayudarnos a vencer nuestras propias dudas? Una de las meditaciones que hicimos durante la novena fue una novena en audio reflexiones. Quienes no la escucharon, pues una de esas pequeñas audio reflexiones fue precisamente sobre las dudas de fe. Uno podría preguntarse, ¿una duda de fe en sí misma es mala? Yo les compartía en esa audio reflexión, en esa audio meditación, yo personalmente también he tenido muchas dudas de fe. Una duda de fe en sí misma no es algo malo. Una duda de fe no vencida puede ser que sí sea el principio de algo malo. Porque una duda muchas veces es la ocasión, la oportunidad que Dios nos da para madurar precisamente en la fe. Y parte de la maduración es saber a quién acudimos o a quién preguntamos o cómo preguntamos o dónde buscamos para salir de esa duda de fe. Porque muchas de las dudas de fe no es que no tengan respuesta, es que buscamos en el lugar equivocado o preguntamos a la persona equivocada. Y cuántas veces en ese proceso de búsqueda es Jesús, como aquí con los discípulos, que es él el que tiene la iniciativa de salir, de ir al encuentro, de acercarse, que es el verbo que utiliza aquí. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Y fíjense cómo comienza. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. En otras palabras, está recordándoles que Él es Dios. ¿Quién tiene poder en el más allá y en el más acá, sino solo Dios? Y una vez que reafirma esta autoridad de que está hablando como Dios, da un mandato y dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primera parte del mandato. Id. Primera parte, id. Es decir, pónganse en movimiento. No quiere gente inerte. Y esto sería ya un punto de examen de conciencia para nosotros. ¿Qué tanto nos mueve la fe? ¿Qué tanto me interpela la fe? Jesús ha dicho, id, es decir, muévete, no te quedes tieso. ¿Cuántas veces nos convertimos en espectadores de la fe? Este retiro, y se los he dicho muchas veces, al menos de mi parte, yo no quiero fans. Yo quiero seguidores de Jesús, porque yo también soy un seguidor de Jesús. ¿De qué sirve ser el seguidor del Padre tal o del Padre cual? Ya lo contaban el Nuevo Testamento cuando decían, unos son de Apolo, otros son de Pedro, otros son de Pablo. Aquí no se trata de ser seguidores de ningún sacerdote, ¿eh? Acuérdense, el principio para que tu fe venga menos es que la fundes en un sacerdote. Estás llamada a fundarla en Jesucristo. Y justamente el que te mueve es Jesucristo, porque has tenido un encuentro con Él, porque te has dejado encontrar con Él. Porque muchas veces es Él el que se te acerca, el que sale al encuentro a pesar de tus dudas, a pesar de tus flaquezas, a pesar de tus dificultades. Y no me digas que no, muchas veces Dios ha hecho eso contigo en tu vida. Te ha salido al paso. Hoy tenemos aquí, al fondo, aquí se ve, miren, aquí. Este es el departamento de Jesús
en este penthouse que es su capilla. Ese es Cristo, este que se acercó a los discípulos, al que tanto queremos, y el que hoy nos está permitiendo meditar en ese que mueve nuestro interior y que posibilita nuestro encuentro con Él, que es el Espíritu Santo. Ese que muchas veces nos interpela, nos mueve, nos sacude, nos hace ponernos en movimiento. Es el Espíritu Santo. Sería un poco triste reducirlo, pero a veces necesitamos estos conceptos para entenderlo. El Espíritu Santo es la gasolina de la fe, de nuestra fe, el que nos mueve, el que nos interpela. Nosotros somos los coches, pero un coche sin gasolina no funciona. Y el que nos hace funcionar en el campo de la fe es el Espíritu Santo. Aquí dice que se acercó, les habló como Dios: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y les da tres verbos. Id, muévanse, no se queden ahí. Segundo, les dice para qué quiere que se muevan. Hagan discípulos. Él les dio una clase de 3 años. Les dio un máster, un MBA en hacer discípulos. Y se los dio en estos 3 años que pasó con ellos, enseñándoles qué es un discípulo, mostrándoles la alegría del discipulado y también la tristeza del discipulado. El sentirse popular porque estás a un lado de Jesús, pero el también sentir miedo porque eres seguidor de Jesús. Dice: id y haced discípulos a todas las gentes, a todas. Hasta ese momento se pertenecía al pueblo de Dios por raza. Si no eras hebreo, no eras nadie, no eras parte del pueblo. Jesús viene a decirnos aquí qué es la iglesia, qué es la iglesia católica. Católico, si tú no lo sabías, no aparece en la Biblia. Y uno podría decir, entonces, ¿por qué nos llamamos iglesia católica? Aquí tienes por qué se llama iglesia católica. Porque dice: id y haced discípulos a todas las gentes, a todas. No nada más a los hebreos, no nada más a los griegos, no nada más a los romanos, a todas las gentes. ¿Qué significa todas las gentes? Significa universal. ¿Y qué significa católico? Católico significa universal. Y nos dice cómo se hace discípulo, no por estrategias, aunque muchas veces sean buenas, no porque tu predicación sea la mejor, que a veces puede resultar algo positivo y benéfico, es porque las bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres tú el que actúa, pero es Dios, en definitiva, el último que está actuando a través de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben cómo nos bautizaron a todos nosotros? Echándonos agua en la cabeza, a no ser que haya sido por aspersión. Y cada vez que echaban agua en nuestra cabeza decían: yo te bautizo, dijeron tu nombre, y después decían: en el nombre del Padre, agua, del Hijo, agua, y del Espíritu Santo, agua. Y así fuimos bautizados. Pero hay un tercer verbo, y dice: y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Enseñándoles a guardar. Hay 2 maneras de enseñar, Una con puras palabras, que hoy en día no es la mejor manera de enseñar, y otra que es con nuestra vida, que esa es la mejor manera de enseñar. Hoy el mundo no necesita maestros, necesita testigos. La diferencia entre un maestro y un testigo es que el maestro habla, dice, el testigo vive, da testimonio de aquello que otros dicen. O si dice, es porque primero hace. Y si hace, es porque también lo dice. Y lo dice antes que con palabras, con su propia vida. Y finalmente esta parte termina diciendo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, uno de los pasajes más bellos, y justamente así termina el Evangelio: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De verdad, hermanos, si algo debería darnos alegría, es que no estamos solos. Si tú en algún momento de tu vida has experimentado soledad, has experimentado tristeza, hoy Dios nos recuerda que no estamos solos. Es que nos lo dice a todos, pero nos lo dice a todos individualmente, porque la soledad es una experiencia personal.
no es una experiencia generalizada. Eso no puede ser soledad. Pero es que ¿saben qué? Dios nos lo ha cumplido. Nos lo ha cumplido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos habla de algo, ¿eh? Nos habla de que hay un fin del mundo. Va a haber un fin del mundo. Y esto no es ni milenarismo, ni es apocaliptismo. Esto es la palabra de Dios. Va a haber un fin del mundo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos a qué hora. Eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que va a haber un fin del mundo. Y no me refiero al fin del mundo de las personas a las que se les acaba el mundo cada vez que se mueren, lo cual también es una forma de fin del mundo individualmente para el mundo de esa persona cuya vida se extingue. No, me refiero a la literalidad de este mundo en el que estamos viviendo. ¿Nos tocará a nosotros? La verdad es que no lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero va a haber un fin del mundo. Pero no nos fijemos tanto en eso que podría producirnos, sino temor, nos puede causar un poco de morbo, saber qué más puedo saber sobre el fin del mundo. Eso es una realidad, pero eso no importa hasta cierto punto. ¿Saben qué sí importa? Que en ese tiempo, entre ese fin del mundo y todo el tiempo anterior, Dios nos asegura una compañía. Y cuando esta compañía está garantizada, porque Dios nos lo dice, Dios no promete como nosotros, que prometemos y después, si estamos bien, si nos sentimos a gusto, cumplimos. Dios no funciona así. Dios, si promete, lo cumple. Pero es que miren, esto además es una promesa cumplida, porque la vivimos. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? El que está aquí es Jesucristo. Es Jesucristo Eucaristía, al que podemos encontrar en cualquier iglesia, en cualquier capilla, donde está una vela encendida que nos indica que ahí está Él presente sacramentalmente. El mismo que estuvo en el vientre de la Virgen, el mismo que caminó sobre las aguas, el mismo que devolvió la vida a Lázaro, el mismo que que hizo el milagro de la multiplicación de los panes, el mismo que estuvo en la cruz, el mismo que les dijo esto que estábamos meditando a los discípulos al decirles vayan a Galilea que ahí los encontraré en el monte, ese mismo es el que nos demuestra hoy con hechos, además de con palabras, que nos acompaña. Pero no es la única forma de compañía, que ya sería suficiente. Vamos a ir a un pasaje de antes de la pasión, y vamos a ir en concreto a un pasaje de la última cena, que también es muy bello. Es el pasaje que se encuentra en San Juan, capítulo 14 en adelante. Vamos a ir al versículo 15 porque ya nos queda la mitad del tiempo. Qué rápido se va el tiempo. Vamos a ir al versículo 15 y vamos a leerlo y después vamos a irlo desmenuzando. Dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esto ya nos suena a algo que decía el pasaje de después de la resurrección, cuando se les aparece una vez que les ha convocado en Galilea y que les dice, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Lo acabamos de repasar en el pasaje anterior. Ahora, volviendo a antes de la pasión, muerte y resurrección, les vuelve a decir capítulo 15, o les dice por primera vez, cronológicamente hablando, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y aquí viene la parte bellísima. Y yo pediré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Qué bonito pasaje.
Vamos a desentrañarlo, porque desentrañándolo nos hace que llegue más hondo, que cale más profundo la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Primero, el pasaje que les leí en la primera parte, los primeros 20 minutos, era un pasaje de después de la pasión, muerte y resurrección. Es el último encuentro que Jesús tiene con los apóstoles, con los 11 apóstoles. Pero este otro pasaje que les acabo de leer es antes de la pasión, muerte y resurrección, y concretamente es de la última cena. Y fíjense cuántas puntos de enlace, porque además el primero que les leí era de Mateo y este pasaje es de Juan. Y comienza diciendo en el versículo 15, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Podemos encontrar un paralelo en Mateo, que es después de la pasión, muerte y resurrección, que dice, id, haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Otra vez vuelve con enseñándoles a guardar los mandamientos, como dice aquí con Juan. Pero aquí viene la parte hermosa. En la otra nos quedamos con el punto de enlace, que es el punto de brinco para este, que es yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la prueba de que eso ha sido verdad, de que eso es verdad. Pero no es la única forma de verdad de esto como verdad de nuestra vida. Aquí dice, yo pediré al Padre y les dará otro paráclito. Primero dice que en virtud de lo que Él pide al Padre, de su oración de Jesucristo a Dios Padre nos va a dar a nosotros otro paráclito. Fíjense, dice otro. Es decir, que ya nos dio uno. ¿Y quién es ese uno? Él, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí está diciendo que no es Él el que el Padre da, sino que es otro. ¿Y quién es ese otro? Dice, el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santo. Y dice, para que esté con vosotros siempre. Hermanos, les quiero apelar a su experiencia. Les aseguro que ustedes han sentido este Espíritu de verdad en su vida, que muchas veces han hecho más veces experiencias del Espíritu Santo que de Jesucristo o que de Dios Padre. Cuando tú has estado en un momento, por ejemplo, de adoración y te has sentido en el cielo con una paz tremenda, cuando tú has sentido un consuelo, tal vez sin estar en una iglesia, tal vez estando en tu casa, tal vez recogiéndote en oración, tal vez en un viaje y has recibido consuelo, era el Espíritu Santo actuando en tu vida. Este Espíritu de verdad, cuando tomaste una decisión que te costaba, pero al final te quedó paz, sentiste consuelo, ánimo, aliento, era el Espíritu Santo en tu vida. Cuando supiste cortar con algo o con alguien y al final experimentaste satisfacción, era el Espíritu Santo en tu vida. Muchas veces hemos sentido en nuestra vida experiencialmente más al Espíritu Santo que a Dios Padre o que a Dios Hijo. Y continúa Jesucristo en la oración de la última cena. Dice, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque Él no lo ha pedido para darlo. Y luego dice, porque no lo ve ni lo conoce. Esto es verdad. Tampoco nosotros conocemos por ver al Espíritu Santo. A veces se nos facilita más la relación con Jesucristo porque tiene un rostro. Sabemos que tiene un rostro, fue una persona humana. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es algo que nos supera, pero que a la vez se vuelve más accesible a nosotros porque muchas veces somos capaces de percibirlo actuando en nuestra vida. No lo ve ni le conoce. Y dice, pero ustedes le conocéis. Y uno dice, a ver Jesús, ¿lo conocemos o no lo conocemos? Pues Él dice que lo conocemos. Y nos dice por qué. Porque mora con ustedes y estará con ustedes. Una vez más, Jesús va a la experiencia de nuestro interior. Nosotros, lo vimos en la primera meditación, somos iglesia. ¿Y cuántas veces, tal vez en el catecismo, en alguna homilía o en una catequesis para adultos,
hemos escuchado una gran verdad. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Hoy te pregunto a ti, ¿tú qué eres? ¿Una capilla rascuache? Cualquier capilla, si está Jesús, si está consagrada a Él, es digna. Pero hay iglesias, hay capillas en las que el Espíritu Santo no entra, ni Jesús entra, ni el Padre entra, la Trinidad no entra por una razón. Se les ha descuidado. Hoy, ¿tú qué eres? ¿Una capilla? ¿Una iglesia más grande y digna? ¿Una parroquia? ¿Un santuario? ¿Una basílica? ¿Una catedral? ¿Qué eres tú? No qué te consideras o qué te gustaría, sino verdaderamente qué has sido tú para este Espíritu de verdad, el que nos habla Jesucristo, que nos habló en la última cena. Y dice, continuamos, no le conocéis. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este Espíritu Santo, mientras que a Jesucristo, y esto lo hemos experimentado mucho en este tiempo de pandemia, anhelamos a Cristo Eucaristía porque es de carne y hueso, porque es material, lo podemos sentir en la Eucaristía. Él nos toca verdaderamente. Esto es real, ¿eh? Dios nos toca, Jesucristo nos toca cada vez que entra en contacto la Eucaristía con nuestro cuerpo. El corporal entra en contacto con nuestra dimensión corporal, aunque no solo. Somos capaces de descubrir, gracias al Espíritu Santo, que no solamente es pan o que solamente es vino, que es Jesucristo. Eso lo percibimos por la acción del Espíritu Santo y también por eso lo anhelamos. Pero al Espíritu Santo, y justamente esto nos hace darnos cuenta de cuánto somos iglesia, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar. El Espíritu Santo convierte en iglesia doméstica tu propio hogar cuando Él puede actuar libremente en tu interior. Y seguimos con lo que dice el Evangelio. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Se lo está diciendo a los apóstoles en ese momento en la última cena, y Judas estaba todavía allí. Pero está hablando también en clave de futuro, es decir, no solamente para ellos. Las palabras no son solamente para ellos, son para cada uno de nosotros. Estará en vosotros. Fíjense qué bonito. Jesús se está despidiendo, porque es un discurso de despedida. Dice, no os dejaré huérfanos. Es como, ¿saben cómo me imagino? Como el papá que tiene que emigrar a otro país, pensemos en Estados Unidos, para darle una mejor vida a sus hijos, pero no se olvida de cuánto los quiere y les dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a quedarme con ustedes, pero de otra manera. Porque qué interesante que cuando Jesús se va, se queda. Esto es difícil de captar sin fe. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dios se va en cuanto Jesucristo, pero justamente en cuanto se va, regresa inmediatamente como Espíritu Santo para no irse nunca jamás. En una de las meditaciones que hemos tenido en otros retiros, especialmente en el de resurrección, les decía que una cosa que a mí me impactaba de la resurrección, y que es justamente un signo de credibilidad de la resurrección, es que los discípulos, después de que pasa la pasión y muerte de Jesús, que saben cómo muere Jesús, este Jesús que decía que era Dios, se encierran porque tienen miedo. Estos mismos discípulos que habían visto cómo recibían a Jesús a la entrada en Jerusalén el domingo de Ramos, con vivas, hosanas, con estos mantos, con estas palmas, y que se sentían orgullosos porque decían, así tratan a Jesús, ¿qué me va a esperar ahora a mí? Que estaban cerca del influencer, del popular, se esconden porque ahora tienen miedo. Es una experiencia humana. Pero después, cuando Jesús se les aparece resucitado, estas mismas personas
que estaban encerradas por miedo y que se encuentran con un Jesucristo resucitado, vivo, que no es el mismo Jesús que antes, en cuanto que no es simplemente alguien que no se murió, no, murió. Es el mismo en cuanto a continuidad en la identidad, pero es una persona distinta en cuanto a la manera de ser ahora, porque es un cuerpo glorificado. Esto les da el valor de salir. Y Jesús está con ellos muchos días y les habla y se encuentra y de repente se aparece y se desaparece y les da una catequesis nueva y estos pierden el miedo. Pero llega un momento que no deja de ser sorprendente, que es el momento de la ascensión del Señor, en la que Él otra vez se despide y de una manera definitiva. Y en esta despedida, Él les anuncia algo. Les anuncia la venida del Paráclito, del Espíritu Santo, del Consolador, que es lo que significa Paráclito. Y aquí me sorprende otra cosa, que es muy sorprendente. Si en el otro momento de la pasión y muerte sorprende que estos hombres hayan estado escondidos por miedo, que ninguno quería salir, y después salen porque este Dios ha resucitado, se les ha aparecido y les ha hablado, esto les hace vencer el miedo, y eso sorprende. Pasan del miedo a la valentía porque hay un Dios vivo. Aquí sucede algo no menos impresionante. Este Dios vivo que ha estado con ellos muchos días, todo el tiempo que para nosotros es el tiempo pascual, después de la resurrección hay un tiempo litúrgico grande que es el tiempo pascual, y este Jesucristo se despide y les dice ya, definitivamente, como dirían hoy los muchachos, ahí nos vemos, aquí se rompió una taza, yo ya me voy, pero les dejo un Paráclito. Se está despidiendo. ¿Qué pasa con nosotros cuando alguien que queremos se despide? Pues nos cuesta, nos da una nostalgia, se está despidiendo de nosotros alguien que queremos, nos gustaría que no fuese así, que se quedara más tiempo con nosotros. Y aquí lo sorprendente es que a estas personas, en lugar de darles nostalgia o tristeza que Jesucristo se despide, les da alegría. Y aquí voy a leerles un pasaje del libro de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, que a mí me ha sorprendido mucho, y que dice así: Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría después del que el Señor se había alejado de ellos definitivamente. Nosotros nos esperaríamos lo contrario. Nos esperaríamos que hubieran quedado desconcertados y tristes. El mundo no había cambiado. Jesús se había separado definitivamente. Habían recibido una tarea aparentemente irrealizable, una tarea que superaba sus fuerzas. ¿Cuál es la tarea? Esta que vimos de ir y anunciar a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a vivir los mandamientos. Habían recibido, continuó, una tarea aparentemente irrealizable, una tarea que superaba sus fuerzas. 11 personas hacer eso, bautizar a todas las gentes. ¿Cómo podían presentarse ante la gente de Jerusalén, en Israel, en todo el mundo, diciendo aquel Jesús aparentemente fracasado es, sin embargo, el Salvador de todos nosotros? Todo adiós deja tras de sí un dolor. Aunque Jesús había partido como persona viviente, ¿cómo es posible que su despedida definitiva no les causara tristeza? No obstante, se lee que estos discípulos volvieron a Jerusalén llenos de alegría y alababan a Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros todo esto? En todo caso, lo que se puede deducir de ello es que los discípulos no se sienten abandonados. No creen que Jesús se haya como disipado en un cielo inaccesible y lejano. Evidentemente, están seguros de una presencia nueva. Están seguros de que el resucitado, como Él mismo ha dicho, según San Mateo, está presente entre ellos precisamente ahora de una manera nueva y poderosa. Ellos saben que la derecha de Dios, donde Él está ahora enaltecido, implica un modo nuevo de su presencia, que ya no se puede perder.
el modo en que únicamente Dios puede sernos cercanos. La alegría de los discípulos después de la ascensión corrige nuestra imagen de este acontecimiento. La ascensión no es un marcharse a una zona lejana del cosmos, sino la permanente cercanía que los discípulos experimentan con tal fuerza que les produce una alegría duradera. La alegría del irse de Jesús es la entrada del Espíritu Santo a nuestra vida. Y esto nos cambia a nosotros cualquier cosa que vivamos. Porque esto nos hace recordar que nunca, jamás, nunca estamos solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este es, hermanos, este es el gran regalo. El regalo de saber que como iglesia, yo individualmente, que soy la iglesia, aunque no soy toda la iglesia, no estoy solo. Y que en cualquier empresa que emprendo como iglesia, no estoy solo. Que en cualquier cosa que hago como iglesia, en cualquier dimensión de mi ser iglesia, no estoy solo. Hoy, este retiro quiere ser un recuerdo del gran regalo de Jesús. El Espíritu Santo actuando en nuestra vida. El Espíritu Santo que me recuerda que no estoy solo y que precisamente por esto estoy llamado a experimentar la alegría que experimentaron los apóstoles. Porque después de que Jesús se va, uno podría pensar, pues tienen todo el derecho a quedarse con miedo. ¿Cómo van a hablar de este Jesús que se ha ido, que los ha dejado? Pero son capaces de ir a anunciar la palabra por una razón. Este Dios yéndose, este irse de Dios es un llegar de Dios Espíritu Santo. El irse de Jesucristo es el llegar de Dios Espíritu Santo para no irse nunca, jamás ya. Y justamente en este retiro estamos llamados a hacer conciencia, a decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, no me dejes, no me abandones, ven Espíritu Santo. Y cuando experimentes soledad, ven Espíritu Santo. Y cuando creas que algo es más fuerte que tú, más grande que tú, que te supera, ven Espíritu Santo, lléname de tu paz. Yo quiero terminar hoy, déjenme encontrar, y encontré. Quiero terminar este retiro, porque se nos está terminando el tiempo. Qué rápido se va el tiempo cuando hablamos de Dios. Cuando hablamos de este Dios aplicado a nuestra vida de una forma realista, de una forma concreta, no con ideas abstractas, porque Dios no es abstracto, Dios es concreto, Dios se encuentra con nosotros. Y voy a terminar con esta oración porque se va a cortar otra vez, que es una oración que ojalá puedan rezar muchas veces, que voy a poner en Instagram y que dice así: Oh Espíritu Santo, inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo hacer, cómo debo obrar para procurar el bien de los hombres, el cumplimiento de mi misión y el triunfo del reino de Cristo. Amén. Hermanos, les deseo la alegría del Espíritu Santo, de este Espíritu Santo que es el venir de Dios para no irse jamás y para hacernos sentir su presencia todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, ánimo y a vivir felices.